qué bueno que eligieron quedarse un ratito más esta tarde. La verdad es que el tráfico afuera es horrible, entonces qué bueno que estén aquí un ratito más. Sigamos pasando una tarde agradable, precisamente charlando acerca de estos temas tecnológicos tan interesantes, ¿no? Gramata Educación, ¿quién es Gramata Educación? Bueno, Gramata Educación es el vínculo entre los generadores de contenido digital y los usuarios finales. Eso es en pocas palabras lo que define lo que es Gramata Educación. Hay muchas más verticales de Gramata, pero esa es la que nos interesa presentarles el día de hoy. Gramata Educación nace de un contexto editorial. Venimos de vender libros electrónicos. Vendemos también readers para esos libros electrónicos. En Europa son muy conocidos, en México seguramente también, hay algunas librerías que los venden. Y bueno, a partir de allí nosotros empezamos a ver la necesidad en el sector educativo de contar con contenidos. Gramata se ha aliado con dos empresas que ustedes conocen muy bien seguramente. Para las tablets Intel, de Intel Educación, bueno, pues estamos trabajando con ellos. Y para la parte del soporte en nuestra plataforma, que más adelante les comentaré de qué se trata, estamos trabajando con la gente de IBM. Pues bien, Gramata Educación lo que está apostando es por una educación digital hacia un libro sin papel, hacia donde los contenidos digitales sean accesibles por todas las personas, por todos los estudiantes y las personas interesadas en aprender. ¿Ok? Y bueno, hay un tema que no va a pasar de moda en mucho tiempo y de hecho este concepto del cloud computing, de la nube, empezó a envolvernos desde mucho antes que nosotros nos diéramos cuenta. Hay por allí algunas personas, bueno, yo tengo por ahí un profesor de la universidad que abrió su cuenta de email hace más de 18 años y aún la conserva, es una cuenta de email de IBM. De las primeras cuentas que IBM generó como un correo electrónico como tal. ¿Por qué hablo del correo electrónico? Porque muchos de nosotros empezamos a acceder a este correo electrónico desde hace mucho tiempo en nuestras computadoras. Y de allí empezamos a acceder en el teléfono celular y después en la laptop. Y bueno, nos dimos cuenta que en un momento dado podíamos estar conectados a nuestra información personal, a nuestro correo electrónico, sea donde estuviéramos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Podíamos accesar a nuestra cuenta de email y teníamos la información que nos interesaba tener en la mano. Sin darnos cuenta, estábamos empezando a sumergirnos en el concepto del cloud computing, porque quiere decir que en cualquier lugar del mundo donde estés tú tienes acceso a un servicio, no importando el dispositivo que tengas en la mano. Y esa precisamente es la tendencia que estamos viendo en el sector educativo también. Poder accesar al contenido digital sin necesidad de tener un dispositivo de un fabricante específico y una plataforma específica. Es decir, la inclusión de contenidos digitales, sea cual sea tu dispositivo para acceder a ellos, queda sin sentido. Es decir, hoy en día acceder a esos contenidos donde sea que estés es lo de hoy, es la tendencia. Ahora, el cloud computing nos ofrece una solución muy interesante en cuanto a conectividad. Es decir, tú puedes estar en Japón, o puedes estar en Brasil, o puedes estar en México, en Guadalajara, y tienes acceso a tu información. Hay muchas herramientas para compartir esta información, están las redes sociales, están YouTube, está Twitter, hay muchas aplicaciones que se han ido generando. Pero ¿qué pasa en el mundo de la educación? ¿Hay aplicaciones que estén funcionando de manera estandarizada para que los estudiantes tengan acceso a estos recursos educativos? Parece ser que no. Y es porque precisamente el uso de recursos se ha visto descontrolado. Ha crecido más rápido la parte del hardware que la parte del software. Y lo pudimos ver con estos nuevos microprocesadores de Intel precisamente, que prácticamente tenían un poder de procesamiento al triple en menos de 6 meses. ¿Okay? Es entonces cuando la parte del cloud computing, específicamente hablando del sector educativo, se ha vuelto un tema más complejo, porque los estudiantes tienen acceso a la información, a los contenidos, los profesores también tienen acceso a esos contenidos, pero no hay un orden para presentarlos en un aula escolar. ¿Okay? ¿Cuáles son los contenidos que están disponibles en la red que deben ser considerados como realmente un recurso académico fiable, por así decirlo? Bueno, pues están los libros electrónicos en primer lugar. Segundo lugar, las bibliotecas digitales. Muchas universidades ya migraron a este modelo y tienen sus bibliotecas completamente digitalizadas. En México
Muchas de las universidades más grandes de este país ya tienen un modelo así. Los artículos científicos de libre difusión que están disponibles precisamente en acervos científicos para su consulta, la parte de aplicaciones educativas. No es lo mismo trabajar con una tabla periódica impresa que ibas y comprabas en la papelería, a tener ahora una aplicación que tú escoges el elemento de la tabla periódica y te habla acerca de 1000 cosas acerca de ese elemento y lo asimilas más rápido. Dejamos atrás al alumno que se encargaba solamente de repetir un concepto para memorizarlo. Ahora no pierde el tiempo en repetirlo, más bien empieza a discutirlo, a innovarlo y a cambiarlo. Y eso es precisamente cómo sí se está revolucionando el sector educativo. Pero es una revolución que no ha sido completa para todos, o pareja, por así decirlo. ¿Okay? Los alumnos hoy en día no tienen problema alguno para asimilar una nueva tecnología. Tú le das una tablet a un chico de 6 años y en 10 minutos la tiene perfectamente dominada. Dale esa misma tablet a un profesor de entre 40 y 50 años y difícilmente va a poder tener la habilidad de usarla tal como el alumno lo hace. Y es ahí donde hay un reto todavía mayor. No se trata de educar a alumnos que son innovadores ya de por sí. Se trata de educar a los formadores para darle un potencial crecimiento a esa innovación que hay en cada uno de los alumnos de las escuelas hoy en día. Los recursos multimedia, bueno, ustedes saben, hay muchos recursos disponibles, hay videos educativos, pero sobre todo una tendencia de cloud computing para el sector académico que se está dando en estos días es la cuestión de compartir y participar de debates abiertos acerca de temas específicos. Dejamos entonces de repetir conceptos para pasar a proponer ideas y a compararlas con estudiantes de otros países y de otros lugares. Para nosotros, Gramata Educación, y para Intel, y para IBM, y me imagino también muchos de los que están aquí presentes, el concepto de aula digital es diferente. Es decir, hay diferentes conceptos de cómo nosotros vemos el aula digital y sí coincidimos en algo, que el aula digital ya no está físicamente dentro de un salón de clases. El aula digital está donde el contenido esté disponible para el alumno o para el que quiera aprender. Entonces, bueno, estamos realmente rompiendo paradigmas en ese sentido. El aula digital para Gramata, para nosotros como Gramata, es precisamente donde hay alumnos conectados, compartiendo información, accediendo a contenidos digitales educativos. Hay una nube ahí de contenidos online que están siendo descargados por estos alumnos y hay un profesor que tiene el control del aula. Mucho foco aquí. Hay un profesor que tiene el control del aula en sus manos. Y precisamente es aquí cuando tenemos que hacer un pequeño alto y preguntarnos, bueno, estamos entonces rompiendo un paradigma, estamos en el punto de quiebre donde estamos pasando de la parte física a la parte virtual. Yo aquí estoy mencionando algunas de las cuestiones que tendríamos que tener en mente y seguramente no nos acompaña, no sé si nos acompaña alguien de las bibliotecas de las universidades que también, bueno, se han vuelto digitales, pero en un comienzo fueron así. Se tenía que tener un espacio especial para los ejemplares, el desgaste mismo de los ejemplares hacía necesario sustituirlos. Hay toda una ciencia, es más, hay una carrera universitaria para aprender a clasificar los libros en una biblioteca. Y no es una carrera sencilla, además. La cuestión es, vamos a estar viendo en los próximos años cómo desaparecen estas carreras, porque definitivamente ya no estamos en un mundo físico. ¿Cuáles son los beneficios de una biblioteca digital? Bueno, pues tenemos ese contenido completamente actualizado. Si un editorial o un científico está publicando la última versión de sus estudios, de sus investigaciones o de su material editorial, bueno, si lo tenemos en la nube, lo tenemos en tiempo real prácticamente actualizado. ¿Qué pasa en una biblioteca física? Allí tenemos que esperar a que la escuela decida tomar el presupuesto en sus manos, comprar esos ejemplares, traerlos a la escuela y, sorpresa, los ejemplares llegaron ayer, pero hace una semana se liberó la segunda edición o la edición número 24 del mismo ejemplar. Es ahí donde hay un rezago en cuanto a los contenidos educativos actualizados en un formato físico. Hoy en día, como les comentaba al inicio de esta charla, me parece que no se trata de llevar la tecnología a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a los universitarios, a las escuelas. No se trata de llevar esa tecnología sola,
se trata de llevarla con contenidos. La cuestión aquí es que quien está completamente abierto a los nuevos dispositivos electrónicos son los jóvenes, precisamente. La cuestión, y que estamos dejando pasar de largo, hemos hablado aquí, bueno, he escuchado las conferencias durante el día, haciendo hincapié precisamente al contenido online, a todas las innovaciones que hay detrás del backbone de las instituciones para hacer más accesibles los servicios de las instituciones educativas, pero estamos dejando atrás un par de cosas. La primera, los formadores no tienen esa receptividad para entender esas tecnologías tan fácilmente. Los niños, como les comentaba, lo hacen en 10 minutos. Un adulto de 40, 50, y no estoy categorizando, mi mamá es maestra, y me preguntaba el otro día, oye, ¿para qué sirve Facebook? Y yo le expliqué, bueno, es una red social donde tú puedes compartir cosas que te gustan y hablar con tus amigos. ¿Puedes abrir una cuenta para mí de Facebook? Bueno, claro, mis hermanos no estuvieron muy de acuerdo, ¿verdad? Son adolescentes y tienen a mi mamá en Facebook, ¿no? Por ejemplo. Ella es profesora. Nunca dejará de sorprenderme su capacidad de querer ver las cosas de manera diferente. Sin embargo, muchos educadores en México no están abiertos a eso y no están dispuestos a correr el riesgo de tener una clase completamente digitalizada, un grupo de alumnos con tabletas en forma como si fueran armas en sus manos, porque no tienen el control. Ajá. Y es por eso que aquí hay una reflexión bien interesante. Si nosotros invitáramos a un médico del siglo XVIII a entrar a una sala para realizar una cirugía, una operación, se vería definitivamente imposibilitado para hacerlo. ¿Por qué? Porque los procedimientos han cambiado, la tecnología ha cambiado, la información acerca de las enfermedades y sus tratamientos ha cambiado. Sin embargo, si invitamos a un profesor del siglo XVIII a entrar a un aula de este siglo, del siglo XXI, creo que no tendríamos problema y podríamos escuchar una cátedra sin mayor problema. Es decir, los contenidos probablemente hayan cambiado, pero la forma, el modelo de educar a los estudiantes sigue intacto. Nos hemos, como sociedad, por así decirlo, nos hemos encargado de detener ese cambio en el modelo educativo. Y es que no estamos viendo algo bien importante, que son los retos que tiene el docente. ¿Okay? El manejo y el control de las nuevas tecnologías, independientemente del manejo de su grupo como persona, la selección de contenidos. Tal vez ya tienen contenido seleccionado, pero no contenido digital, y es un universo afuera de contenido digital. Darle todo este peso al profesor, dejarle todo ese trabajo en las manos, no es sencillo y no lo hemos visto. La otra parte es la generación y la publicación de contenido. Hay muchos profesores que trabajan con sus acetatos aún. Bueno, les ha costado mucho trabajo, y si ustedes están encargados de las áreas de TI de sus universidades, se podrán dar cuenta que hay muchos profesores muy buenos, conocedores de su materia, pero que se han quedado imposibilitados para presentar ese material en forma digital. Además, el control del aula, pero hablando desde un punto de vista digital. Controlar qué está viendo el alumno con su tablet, con su laptop. El control de la evaluación. Creo que muchos profesores dejan la profesión por el arduo trabajo que es calificar, cuando hoy en día hay herramientas que pueden diseñar un examen, aplicarlo, y en 5 minutos hay una lista de calificaciones en la laptop del profesor. Pero no le hemos dicho al educador que están allí, que están para ser usadas. Y bueno, además, cuando volvemos, por ejemplo, a un salón de clases, un aula digital, pues estamos obligando que el profesor que está enfrente se vuelva hasta cierto punto un soporte técnico, a un muy bajo nivel, pero un soporte técnico para esos estudiantes. No hemos preparado a los profesores para esto, y creo que en el modelo educativo actual, aunque tengamos la tecnología y los contenidos estén allí, si los educadores no tienen estas herramientas y no están abiertos para esta nueva tecnología, será difícil hacer una revolución real en el sector educativo. Esto que les estoy presentando aquí es el modelo que Gramata Educación propone. Para nosotros es un modelo llamado 360 grados. ¿De qué se compone este modelo? Nosotros partimos de una nube, una Gramata Cloud, nosotros le llamamos. En realidad es un acervo de contenidos digitales que han sido depositados allí por editoriales, que por cierto a las editoriales, como un punto y aparte, un paréntesis, les ha costado pasar de un libro físico a un libro digital. ¿Okay? Sin embargo,
Por aquí tenemos 9 grupos editoriales que están depositando esos contenidos digitales de paga, porque tienen derechos de autor, en esta biblioteca. ¿Ok? Tenemos también la parte de los contenidos educativos que están disponibles en la red. Están las aplicaciones de Android, están las aplicaciones de iOS, están las aplicaciones que pueden hacer más enriquecedora una clase. Esas también las tenemos nosotros en un acervo donde nosotros redireccionamos hacia el uso de estas aplicaciones. Tenemos por otro lado los dispositivos. Hay dispositivos Intel, nosotros estamos trabajando con una plataforma Intel, aunque nuestra solución no es específica de Intel, donde, bueno, es prácticamente la tablet es a prueba de muchas cosas, ¿no? Esto está pensado para el sector primaria o el sector secundaria, donde estas tablets lo que ofrecen es el vehículo para que viva una aplicación al que nosotros hemos llamado eCubo, Entorno Educativo Escolar, eCubo, así se llama nuestra plataforma, nuestro software, perdón. Ese software lo que hace, que es este que están aquí, es un escritorio que permite que el alumno accese a toda la información en este cloud, a todas las aplicaciones, pero además nos permite adaptar esta plataforma al centro educativo. ¿Okay? El uso de la plataforma nos permite conocer cómo el alumno se está desempeñando académicamente, porque hay un acceso para el tutor, hay un acceso para el profesor, y permite tener ese tipo de información. Hay una parte también importante que es la formación del profesorado, que es aquí donde nosotros estamos apostando también por tener a los profesores capacitados para utilizar este tipo de herramientas. El soporte y la garantía, que está a cargo de la gente de IBM, para que esta solución, esta plataforma pueda llevarse a cabo en escuelas mexicanas y de Centroamérica. La biblioteca electrónica activa. Este es el nombre del acervo que nosotros tenemos, donde estas editoriales tienen sus títulos, donde nosotros mismos, porque como les comentaba al principio de la plática, venimos de un sector editorial prácticamente. Es aquí en esta plataforma Gramata donde están todos estos contenidos e interactúan con la plataforma del centro educativo donde esta aplicación vaya a ser utilizada. Todo a través precisamente del escritorio Gramata. Tenemos aquí una breve representación, una sencilla representación de que todos los dispositivos que puedan accesar a esta aplicación tienen acceso precisamente a los contenidos. Aquí hay una cuestión bien interesante. Todo el mundo está volteando a ver las plataformas de distribución de contenidos online. Pero estamos en México, y en México hay muchos Méxicos, aunque muchos no queramos o no lo quieran ver. En México hay escuelas rurales. En México tenemos de las universidades más grandes de Latinoamérica. Tenemos una de las escuelas más caras, pero también más importantes de negocios. Y también tenemos cientos, si no es que miles, de escuelas que no tienen ni siquiera energía eléctrica en regiones rurales. Y qué bueno que hemos hablado de infraestructura y del backbone y del internet y de la nube. Bueno, me parece que la brecha digital aún en México tiene mucho por hacer. Ajá. Precisamente como parte de los esfuerzos a lo que nosotros estamos apostando es a la distribución de contenidos offline. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funcionaría en una escuela rural en México? Bueno, para nosotros, para Gramata, nosotros pensamos que un servidor local puede convertirse en la laptop del profesor. Y seguramente el profesor irá una vez al año a actualizarse. Bueno, en esa laptop se va a actualizar, se va a conectar a internet esa laptop. Y cuando regrese a su centro educativo en una escuela rural, tal vez en Puebla, en Hidalgo, en Durango, no lo sabemos, va a tener en su salón de clases un montón de alumnos con tablets en sus manos, porque hay iniciativas que se están generando en todos lados, en Centroamérica, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, donde esa tecnología está llegando a los niños. Lo malo o lo grave es que no se está entregando ese contenido dentro de esos dispositivos. Entonces, no estamos haciendo una revolución de la educación sin contenido, estamos haciendo una revolución tecnológica sin contenido, y eso es grave, eso es realmente un punto que tenemos que trabajar. Entonces, llega el profesor a su aula, en su salón, en la escuela rural, y hay un pequeño access point en la escuela, un access point muy sencillo de configurar, de hecho solamente se conecta, se tiene allí. Los contenidos son descargados de manera inmediata a todas esas tablets y los alumnos no tuvieron que tener internet
en el pueblito de Hidalgo, en el pueblito de Durango, para tener los últimos contenidos actualizados, por ejemplo, de la SEP. Está genial, para nosotros es algo que puede pasar, se puede hacer. Esta aplicación, esta plataforma Gramata apuesta a ese tipo de modelos, donde el ahorro de mandar a imprimir libros con faltas de ortografía, bueno, se ve drásticamente disminuido. No, es que es una crítica porque no es posible que millones de alumnos tengan libros con faltas de ortografía. No podemos darnos el lujo en México, cuando muchos de esos alumnos ni siquiera leen el libro. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, aquí en la mesa he planteado algunas molestias o observaciones que yo tengo. Desde mi punto de vista, he colaborado con algunos programas como el de Escuelas de Calidad hace un tiempo, y era triste ver cómo se habían puesto centros de cómputo en la Sierra de Puebla, y 2 años después, al regresar a hacer la revisión de la plataforma, las computadoras seguían en la caja. Pero ahí no era el alumno el que no quería usarlos, era el profesor el que no sabía cómo usarlas. Me parece ahí hay un punto, hay una oportunidad para fabricantes, para canales, para instituciones. Canales, me refiero a los canales que llegan, a las empresas que llegan al cliente e implementan la tecnología. Pero, digamos, hay un futuro en esto, porque la brecha digital sí está disminuyendo, y los que apuestan por cualquier solución que colabore con un modelo educativo innovador tienen un punto a su favor. Han hecho algo porque los contenidos digitales o porque la tecnología esté en esos centros educativos. Así entonces, bueno, nosotros tenemos esta forma de distribuir contenidos, un modelo offline, que es algo que nadie en el mercado lo había visto. ¿Pero qué es este contenido? ¿Qué se incluiría allí? ¿Qué es lo que nosotros como Gramata vemos que se está entregando en esas tablets? Estamos viendo libros electrónicos, estamos viendo publicaciones científicas y de libre difusión, estamos viendo una colección de aplicaciones y estamos viendo una colección multimedia en esas tablets. Lo interesante es que hoy en día el profesor tiene la posibilidad de autopublicar lo que quiere enseñar, pero tiene la capacidad también de permitir a los alumnos que se expresen y que innoven esos conceptos que están asimilando en el aula escolar. Esta es para nosotros la representación de lo que sería ese contenido digital. Es un árbol de ODEs, de objetos digitales educativos, y que viven aquí, en esta plataforma, en esta aplicación llamada eCubo. ¿Cómo funciona este escritorio? Bueno, sí, en realidad hay una nube detrás. La interfaz para entregar estos contenidos de diferentes maneras, precisamente, son estas 3 licencias. Tenemos nosotros 3 tipos de licenciamiento para este producto. El costo es muy bajo. No vengo a hablar de costos, vengo a hablar de la solución y de la preocupación que tenemos en este modelo educativo en México. Con sus características técnicas o no, quería presentarlo porque sé que tengo un público técnico, un público que conoce de tecnología, y bueno, lo podemos charlar más tarde. Nosotros tenemos en Centroamérica algunos casos de éxito donde esta tecnología se está implementando. De hecho, ya se implementó. Me acompaña mi homóloga de Colombia, Liliana, que está aquí en primera fila tomando nota de todo lo que digo. Allá tenemos una universidad que tenía precisamente esa problemática. No todos los alumnos tenían acceso a Internet todo el tiempo, pero necesitaban los contenidos. Entonces, bueno, como puntos más relevantes de este proyecto, son 27,000 alumnos en la matrícula, y me comentan que 10,000 se integran cada año escolar. Actualmente tenemos ya 10,000 alumnos con esta tecnología en sus manos, alumnos que llegan al centro educativo, su contenido se actualiza, regresan a sus pueblos de origen o a sus regiones, no todos están presencialmente en la universidad, y tienen la posibilidad de tener los contenidos a la mano para poder presentar sus exámenes, para poder hablar con el profesor acerca de temas de discusión de esos contenidos. Digamos, pasamos de la exclusión a la inclusión de estudiantes en un aula digital que no forzosamente es física, que eso es el modelo que Gramata está apostando. 30,000 títulos disponibles de los 10 grupos editoriales más importantes de América Latina, con contenidos en español, muchos de ellos contenidos de paga. Esos libros antes se compraban físicamente, pero ahora se entregan
y con un costo hasta del 40% abajo. Entonces, bueno, pues hay un ahorro para la universidad, hay un ahorro para el alumno y hay una inclusión, una brecha digital prácticamente en decadencia. Eso nos gustaría ver en México. Y bueno, se incluyen las ODEs, las aplicaciones y una biblioteca Gramata, porque como les comentaba, venimos de un sector editorial, entonces tenemos más de 1,300 títulos editados por nosotros, son libros libres de derechos de autor, libros de la literatura clásica. Así entonces, pues este es el modelo y este es el punto de vista del director de Gramata Educación México. Yo creo que muchos de ustedes lo comparten y es una invitación a hacer el esfuerzo porque los maestros sean el foco de estos nuevos modelos educativos, no el alumno. El alumno ya trae el chip bien puesto de la tecnología y la asimila fácilmente. Quienes no son los formadores y son la clave del modelo educativo en cualquier lugar del mundo. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Gramata Educación nace de un contexto editorial. Venimos de vender libros electrónicos. Vendemos también readers para esos libros electrónicos. En Europa son muy conocidos, en México seguramente también, hay algunas librerías que los venden. Y bueno, a partir de allí nosotros empezamos a ver la necesidad en el sector educativo de contar con contenidos. Gramata se ha aliado con dos empresas que ustedes conocen muy bien seguramente. Para las tablets Intel, de Intel Educación, bueno, pues estamos trabajando con ellos. Y para la parte del soporte en nuestra plataforma, que más adelante les comentaré de qué se trata, estamos trabajando con la gente de IBM. Pues bien, Gramata Educación lo que está apostando es por una educación digital desde hace mucho tiempo en nuestras computadoras. Y de allí empezamos a acceder en el teléfono celular y después en la laptop. Y bueno, nos dimos cuenta que en un momento dado podíamos estar conectados a nuestra información personal, a nuestro correo electrónico, sea donde estuviéramos, en cualquier parte del mundo, ¿no? Podíamos accesar a nuestra cuenta email y teníamos la información que nos interesaba tener en la mano. Sin darnos cuenta, estábamos empezando a sumergirnos en el concepto del cloud computing, porque quiere decir que en cualquier lugar del mundo donde estés tú tienes acceso a un servicio, no importando el dispositivo que tengas en la mano. Y esa precisamente es la tendencia que estamos viendo en el sector educativo también. Poder accesar al contenido digital sin necesidad de tener un dispositivo de un fabricante específico y una plataforma específica. Es decir, un libro sin papel, hacia donde los contenidos digitales sean accesibles por todas las personas, por todos los estudiantes y las personas interesadas en aprender. ¿Ok? Y bueno, hay un tema que no va a pasar de moda en mucho tiempo y de hecho este concepto del cloud computing, de la nube, empezó a envolvernos desde mucho antes que nosotros nos diéramos cuenta. Hay por allí algunas personas, bueno, yo tengo por ahí un profesor de la universidad que abrió su cuenta de email hace más de 18 años y aún la conserva, es una cuenta de email de IBM. De las primeras cuentas que IBM generó como un correo electrónico como tal. ¿Por qué hablo del correo electrónico? Porque muchos de nosotros empezamos a acceder a este correo electrónico Qué bueno que eligieron quedarse un ratito más esta tarde. La verdad es que el tráfico afuera es horrible, entonces qué bueno que estén aquí un ratito más. Sigamos pasando una tarde agradable, precisamente charlando acerca de estos temas tecnológicos tan interesantes, ¿no? Gramata Educación, ¿quién es Gramata Educación? Bueno, Gramata Educación es el vínculo entre los generadores de contenido digital y los usuarios finales. Eso es en pocas palabras lo que define lo que es Gramata Educación. Hay muchas más verticales de Gramata, pero esa es la que nos interesa presentarles el día de hoy. La inclusión de contenidos digitales, sea cual sea tu dispositivo para acceder a ellos, queda sin sentido. Es decir, hoy en día acceder a esos contenidos donde sea que estés es lo de hoy, es la tendencia. Ahora, el cloud computing, nos ofrece una solución muy interesante en cuanto a conectividad. Es decir, tú puedes estar en Japón, o puedes estar en Brasil, o puedes estar en México, en Guadalajara, y tienes acceso a tu información.
Hay muchas herramientas para compartir esta información, están las redes sociales, están YouTube, está Twitter, hay muchas aplicaciones que se han ido generando. Pero ¿qué pasa en el mundo de la educación? ¿Hay aplicaciones que estén funcionando de manera estandarizada para que los estudiantes tengan acceso a estos recursos educativos? Parece ser que no. Y es porque